Es la primera vez en más de 5 años que baja la tasa de interés del Banco de México. La última vez la había bajado en junio del 2014. Sí. Y de ahí empezó a subir hasta 8.25, que estaba hasta el día de hoy, la bajan a 8. ¿Por qué la está bajando el Banco de México? Porque el Banco de México siente que la tasa de interés es demasiado alta y que eso contribuye a que la economía se frene. O sea, entre más alta es una tasa de interés, como la del Banco de México, significa que la economía se frena. Entre más baja sea la tasa de interés, la economía como que tiene más aire para crecer. Estamos viendo que la economía mexicana está paralizada y hoy precisamente a nivel mundial se dieron señales, temores de una recesión, se desplomaron todas las bolsas y esto seguramente empujó a la Junta de Gobierno a bajar la tasa de interés de 8.25 a 8. ¿Qué significa para los seres humanos comunes y corrientes como nosotros? Que se nos van a abaratar un poco los créditos a la vivienda, que se nos van a abaratar un poco los créditos o la tasa de interés que nos cobran las tarjetas de crédito. O sea, todo el crédito baja un poco, no en la misma proporción, nos gustaría que bajara a 0.25, pero van a bajar un poco, o sea, se va a abaratar un poco el costo de los créditos en México. Ahora, déjame decirte la otra, con esto de 8.25 a 8, no significa nada para la economía. La economía con eso no va a tomar ahí. El Banco de México siempre ha sido muy tímido en los movimientos, tanto al alza, vinieron subiendo la tasa de 3% que estaba hace 3 a 4 años, en cachitos de 0.25, como que no era útil. Y ahora la van a empezar a bajar de 8.25 a 8, y te aseguro que la siguiente junta la van a bajar a 7.75. No es tan importante, la verdad. No es tan importante. Si el Banco de México quiere modificar su política monetaria, que lo haga en forma decidida y no en cachitos. Pero en fin, así opera siempre la Junta de Gobierno del Banco de México, y especialmente yo tengo desconfianza de la independencia que tenga esta Junta de Gobierno. ¿Crees que ahora de alguna manera tiene alguna presión la Junta de Gobierno? Claro que tiene presión. Yo te voy a decir una cosa, el propio presidente de la República hace 2 semanas dijo que le gustaría que el Banco de México bajara la tasa de interés. Fue una imprudencia monumental, porque pareciera que le da órdenes. Entonces, hoy el Banco de México baja la tasa de interés y dice, no, mira, le hicieron caso a Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos... Mala señal. O sí, por lo menos eso parece. Claro. Desde tu punto de vista, para que verdaderamente tomara aire o se reflejara en términos reales en un crecimiento económico, ¿a cuánto debiera bajar esa tasa de interés? Probablemente 5 o 6%. Lo que pasa es que México trae una tasa de interés demasiado elevada. Mira, nosotros traemos 8% hoy. En Estados Unidos andan en 2.25, en Canadá en 1.75. En Europa la tasa de interés es 0. Y en algunos países como en Suiza es menos 0.25, que quiere decir que te cobran por tener dinero ahorrado. En México la tasa de interés es muy alta. Ahora, es muy alta porque el sexenio pasado había presiones inflacionarias debido al alza de la gasolina, ya que tenía que fortalecer el peso que lo traía un vapuleado. Entonces el vapuleado contra el peso, vamos a decir que se ha disminuido, pero con una tasa de interés tan alta el peso también ha estado demasiado alto. Lo único que sí vamos a ver es que el tipo de cambio del peso contra el dólar va a subir un poco. El peso probablemente llegue a 20 por dólar, porque la tasa de interés, ya el Banco de México dice que va a empezar un periodo de baja en tasas de interés, y capitales golondrinos que andan alrededor del mundo viendo dónde hay tasas de interés más atractivas, van a empezar a voltear para otro lado. Claro, y entonces, desde tu punto de vista, ¿qué debiera hacer mañana el presidente López Obrador? Seguramente va a hacer algún pronunciamiento en su conferencia matutina. ¿Crees que lo mejor sería decir que pues respeta lo que haga el Banco de México y no meterse? O quizás... Lo mejor sería decir que respeta la decisión del Banco de México y no meterse, ni decir que es buena o que es mala, simplemente decir que es una decisión de un organismo independiente. Pero como sabemos que el señor presidente no es así, seguramente va a hablar de más. Va a pedir hasta que se disminuya más en una de esas. Que se disminuya más, o va a decir qué bueno que me hicieron caso, yo se los había dicho. Pues, pero en fin.
Claro. Estos tiempos así son y no pasa nada. Claro. ¿Qué crees que esté pensando ahora la gente de la Junta de Gobierno del banco? ¿Por qué no se atreven a bajar más al 5%, como decías tú, esta tasa de interés? Porque tienen temor de que el tipo de cambio se les vaya a 22 o 26. Es la realidad. O sea, la tasa de interés el Banco de México la ha venido utilizando para fortalecer la posición del peso contra el dólar. Esa es la realidad, porque todavía en la Junta de Gobierno anterior, de hace un mes, los miembros de la Junta de Gobierno hablaban de la preocupación que tenían porque la inflación subyacente tiene presiones. La inflación subyacente es el cálculo del promedio de precios sin energéticos y alimentos, que son muy volátiles, ¿no? Claro. Entonces, esa inflación, que es como la inflación más real de la economía, les preocupaba a los de la Junta de Gobierno. Entonces, si tenían esa preocupación, ¿para qué bajan la tasa de interés? ¿O qué la preocupación se les acabó en un mes? Sí. Y entonces ajá. Te escucho, perdón. Sí, como que dices, no están siguiendo, no están siendo consistentes en sus decisiones. Les da temor una inflación en julio y en agosto ya se les quitó ese temor y bajan la tasa de interés. Yo creo que el Banco de México necesita dar un posicionamiento muy claro de cómo ven las cosas y cuál es la política monetaria que piensa seguir en los siguientes meses. Claro. Por claridad y transparencia de todos. Claro. Y certidumbre. ¿Tú crees desde tu punto de vista que es mejor o menos malo, según como lo quiera uno ver, tener estas tasas de interés con un tipo de cambio que va a rondar a los 20 pesos o tener unas tasas más bajas, 4 o 5%, con un tipo de cambio que pudiera llegar a 21, quizá 22, como lo planteas? Yo preferiría tasas de interés más bajas, porque tasas de interés más bajas impactan a todo el crédito de la economía. O sea, todo el mundo se beneficia con tasas de interés más bajas. Y la verdad es que a los ciudadanos comunes y corrientes no nos hace mayor efecto si el peso está en 19 o está en 23, porque no vivimos del peso. O sea, necesitamos pesos cuando vamos de viaje o vamos de turistas, que no es el caso. No somos así un país que traiga millones de turistas en el extranjero, ¿no? Sí, pero entonces es más un asunto de temor, tanto del Banco de México como seguramente del gobierno, de una mala percepción de que el dólar se te fuera a 21 o 22 pesos. Sí, ¿no? yo creo que sí. Ya ves que el presidente ha presumido muchísimo el tema de la fortaleza del peso, ¿no? Digo, él piensa o él trata de dar la idea de que la fortaleza del peso es el indicativo de que la economía va bien. Lo hemos dicho muchas veces, no. La fortaleza del peso no significa que la economía vaya bien. Lo único que significa es que la tasa de interés en México es muy elevada. Si tuviéramos tasa de interés de 10, el peso estaría en 14 o 15. Claro. Pues Luis Enrique, ya nomás a manera de conclusión, lo que tú consideras es que el peso, que la tasa de interés debiera bajar más, aunque se subiera un poco el dólar. ¿Esa sería la conclusión? Sí, yo digo que sería la conclusión. Y segundo, que ojalá y el Banco de México nos dé una claridad, le dé a los mercados una claridad de cuál es su política monetaria. Perfecto. Luis Enrique Mercado, periodista y analista económico con una muy amplia trayectoria. Agradezco mucho que nos hayas conseguido esta entrevista para La Ciudad y el Mundo.